Amén. Sean agradecidos nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pues en este día, mis hermanos, reciban de mi parte un saludo y un abrazo, y que el Dios Todopoderoso, pues en este día, ponga nuestro corazón cerca un poco más del propósito con el que Él nos ha llamado. En este día, pues el Señor nos ha venido bendiciendo y nos seguirá bendiciendo con la vida de su palabra. En este día, pues, les exhorto que búsquense por ahí su lápiz, su lapicero, su macota, porque hoy cogeremos otra materia. Saben que siempre he dicho que la obra de Dios entre nosotros es una facultad, y estamos en una universidad, a la cual yo le llamo la Universidad Divina de Dios, donde no nos reunimos por reunirnos, sino nos reunimos con el propósito de cada vez que nos reunimos con la palabra aprender algo de parte de Dios. Porque Dios tiene un propósito con nosotros, y el propósito es que de nosotros, como en todas las edades, Dios ha de manifestar a su pueblo Israel la verdad de Dios, porque su pueblo tendrá la obra de Dios entre los gentiles terminará. Y nosotros somos parte de esa obra, la cual inició Dios a través del apóstol Pablo, que fue quien Dios escogió para ese ministerio, aunque ya la palabra lo había manifestado desde el principio, pero más oculto, pero Pablo lo visualizó más. Así es, mis hermanos, que vamos inmediatamente a aprovechar el tiempo. En este día hay algo por aquí que quiero compartir con ustedes, por eso les decía que tomaran su lapicero y su lápiz, porque tengo algo que compartir con ustedes que Dios me ha dado, y como dice la palabra, da por gracia lo que por gracia ha recibido. Vamos, una pequeña oración al Señor para que Él siga limpiando los cielos de nuestros entendimientos cada vez más, y así su palabra pues vayan alumbrando, ¿no?, cada día más. Sea agradecido tu nombre, Señor Jesucristo, Dios de Israel. En estos momentos seguimos, Señor, agradeciéndote infinitamente lo que ha venido haciendo con nosotros al hacernos parte, Señor, del propósito de tu obra. Gracias, Señor, porque muchos hombres justos desearon ver lo que hoy nosotros, como los apóstoles, entendieron y vieron, cosas que no dependen del ser humano, sino de usted, que tiene misericordia de quien quiera tener misericordia. Gracias, Señor, por todo esto, esperando que nos ayude siempre y nos dé a fuerza a ser siempre fiel y a mantener en alto lo que nos ha venido enseñando. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, mis hermanos, tengo aquí un tema y un subtema. Siempre le escribo algunas cositas con el propósito de poner nuestro espíritu a volar, nuestro espíritu, como dijo la palabra a través de Ezequiel, que cogió a Ezequiel por la quendeja de su cabello y le mostró algunas cosas que no estaban al alcance de Ezequiel, sino que estaban en el poder de Dios, y Dios quiso que en esa edad Ezequiel la entendiera. Así también en estos tiempos Dios hace lo mismo, porque el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. El tema que tenemos para hoy es una pregunta. Quiero que tomen su lápiz para que lo apunten. El tema dice: ¿cómo son engendrados los hijos de Dios? ¿Cómo son engendrados los hijos de Dios? Y la escritura que tenemos, hay una cuanta, pero vamos a leer para aprovechar el tiempo. San Juan 1, del 10 al 13, y Primera de Corintios 4, versículo 14. Hay una cuanta, pero la iremos leyendo en el transcurso de la enseñanza. Vamos a leer San Juan 1, desde el 10 al versículo 13. Alabado Jesucristo para siempre. San Juan 1, desde el 10 al 13, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dice así: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. La otra escritura, hermano, está
en 1 Corintios 4, versículo 14. Vamos a leerla también. 1 Corintios 4, versículo 14. Dice así: Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 14. Dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros, como a hijos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendré muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Alabado Jesucristo para siempre. Así, hermanos, que tenemos aquí las escrituras que son el cuerpo de este tema que quiero que meditemos, mis hermanos. Lo primero es que quiero hacerles saber es que los hijos de Dios no es lo que la persona piensa. Nadie o ningún ser humano nace siendo hijo de Dios. ¿Sabían eso? Que ningún ser humano nace como hijo de Dios. Los hijos de Dios son formados, son hechos por la enseñanza o por el Espíritu de Dios. Y es ahí donde quiero dejarle una información que Dios hace mucho me concedió, y en estos tiempos les agradecemos infinitamente a Dios porque Dios ha querido que estemos hablando de esto que le voy a decir. Escribí algo aquí, mis hermanos, como antesala, para que ustedes lo mediten, y si tienen con qué apuntar, vayan a apuntarlo, porque son unos folleticos que estoy haciendo y le voy a adelantar un poquito de todo esto, porque todas estas informaciones, mis hermanos, se dan por imposición de mano. Imposición de mano no quiere decir que yo tenga que ponerle la mano a la hermana Ana, sino que hay cosas que se hacen o se hablan personal. Y como la enseñanza tiene la mano de Dios, se llegará el momento, si así Dios lo permite, que al ver lo personal, Dios es quien ha de permitir que las cosas se den. Él es el que nos ha permitido la vida, tanto física, y Él es el que nos ha permitido estar de pie. Hay cosas que no se enseñan en un culto, sino que Dios, como hacía Jesús, que apartaba a sus discípulos y le enseñaba cosas que están fuera de lo visible, porque están en lo invisible, donde Dios siempre ha estado. Pero Dios ha querido que en este día yo le traiga esta información. Y esta información dice así: hay un lugar, para que vayan apuntando, hay un lugar de donde salen, hay un lugar de donde sale la enseñanza, donde son formados los hijos de Dios. Hay un lugar de donde sale la enseñanza, de donde son formados los hijos de Dios. Este mensaje trae la simiente de Dios y por él el hijo de las promesas. Esa escritura que nos va a declarar eso está en el Génesis 18, versículo 1 hasta el versículo 3 y versículo 10 hasta el versículo 12. Gálatas 3, 28 al 31. Isaías 54, 13 y Lucas 1, 26 al 38. Le estoy citando la escritura por razón del tiempo, pero vamos a hablar sobre todo estos versículos, si así Dios nos lo permite, aprovechando el tiempo. Sigo diciéndole con lo que le he venido escribiendo. Es un folleto que después ustedes lo leerán personalmente, porque con la ayuda del Señor haremos un pequeño libro de todo esto que estamos expresando. Dice así la otra parte. Si en Pablo estaba la simiente, ¿qué era Pablo? Si en Pablo estaba la simiente de Dios, ¿qué era Pablo? Aquí está la respuesta, mis hermanos. ¿Saben qué era Pablo? Pablo era el ángel de Dios. ¿Sabían eso? Pablo era el ángel de Dios. Y eso lo vamos a ver
por la misma escritura, cuando leamos ahora al Génesis 18, para que veamos por qué que dice lo que le escribí, que hay un lugar de donde sale la enseñanza, donde son formados los hijos de Dios, porque los hijos de Dios no son formados de la ley, aunque la ley es el ayo que nos lleva a Cristo, pero Pablo dijo que venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Sabían eso? Porque en la escritura que leímos, y se la voy a reducir, ya ustedes la leyeron, la escucharon, la escritura que leímos en San Juan 1, dijo ahí, y expresó la palabra de 4 engendros. Expresó que hay uno que son engendrados de sangre, uno que son engendrados de carne, y otros que son engendrados de voluntad de varón, pero hay otros que son engendrados de voluntad de Dios. Estos engendros que habla la palabra no es otra cosa que enseñanza. La sangre es una enseñanza, un conocimiento, una enseñanza. La voluntad de varón es otra enseñanza y la voluntad de carne es otra enseñanza. Que así como le expresaba de que el ángel o de que la simiente tuvo en Pablo, Pablo al tener la simiente de Dios, la enseñanza que poseía Pablo lo convertía en el ángel de Dios. Por eso, al convertirlo en el ángel de Dios, todo lo que Pablo expresó por la palabra, no lo expresó Pablo, lo expresó Dios. Porque en ese momento, ¿dónde estaba el Espíritu de Dios? Estaba en Pablo. Porque ¿dónde estuvo el Espíritu de Dios cuando Abraham le creyó a Dios? Estaba en Abraham. Cuando Dios ungió a David, porque aunque fue Samuel que lo ungió, en Samuel estaba Dios, porque dice la palabra que el espíritu que había en los profetas es el espíritu de Cristo. Y si el espíritu que estaba en Samuel era el espíritu de Cristo, y la palabra dice que Cristo es Dios, entonces el espíritu de Dios, no hay 2 espíritus ni hay 3 espíritus. El espíritu de Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, mis hermanos. Lo que pasa que en el desarrollo de la enseñanza iremos viendo, mis hermanos, y por eso quiero que estemos atentos, aprovechemos, porque a veces en nuestra mente hay cosas que nos quiere robar el tiempo, aunque estemos sentados. Nuestra mente, que el Señor nos conceda que en nuestra mente en estos momentos se hagan uno con el espíritu de la palabra para aprovechar el tiempo, porque hay informaciones, mis hermanos, que Dios las puede traer hoy, que puede durar una edad para volverla a traer. Y si usted no recibe esa información, como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, que el evangelio que yo he predicado, si permanecer en él y lo guardar, seréis salvo. Si no, dice la palabra, creíste, hermano. Porque se puede creer para salvación y se puede creer para perdición, porque se puede creer y envanecerse el creyente. Pero todos los hombres que le han creído a Dios y han puesto en Dios la obra de Dios por obra, y que han creído y han entendido que de Dios es el poder y que de Dios es la gloria, Dios fue con ellos y ellos fueron con Dios en todos los tiempos. Por eso todo lo que está escrito ha sido escrito para nuestras enseñanzas, para darnos a nosotros ejemplo, para darnos a nosotros que nosotros tengamos una esperanza viva en Dios. Entonces, le escribía y le escribo donde dice que si en Pablo estaba la simiente, que era Pablo, le dije que es el ángel de Dios. Ahora, otra pregunta. ¿Cómo conoció Pablo que Cristo era la simiente de Dios? Apunten eso, mis hermanos. ¿Cómo conoció Pablo que Cristo era la simiente de Dios? ¿Cómo conoció Pablo que Cristo era la simiente de Dios? Hoy, si Pablo es el ángel de Dios y Pablo tiene la enseñanza de Dios, ¿a dónde estaba la simiente de Dios? Estaba en Pablo. Hoy yo quiero, hermano, que nuestra mente le dé para afuera a cualquier espíritu contrario que nos haga creer a nosotros que nosotros y que nuestro Dios está tan lejos. Nuestro Dios está en la enseñanza que Dios, por su misericordia, no tomándonos en cuenta lo que somos como seres humanos, sino hallando gloria, hallando gracia ante Dios, dándonos a entender y creer esta voz. ¿Saben por qué? Porque si la simiente estaba en Pablo, Pablo representó a Dios,
porque todos los hijos que fueron hijos por el evangelio que Pablo predicó no eran hijos de la figura de Pablo, no eran hijos de la fisonomía de Pablo, sino eran hijos de Dios. Amén. Porque la enseñanza, el mensaje que Pablo tenía, en esa enseñanza Pablo representó a Dios. Y como Cristo es Dios, por eso fue que Pablo expresó: yo tengo la mente de Cristo. Y si él tenía la mente de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia y Dios la cabeza de Cristo, estaban todos juntos ahí. Amén. Y están todos juntos en la enseñanza. Amén. Y como en Dios no hay sombra de variación, que lo mismo que fue ayer, que hoy, nosotros podemos decir con esa misericordia de parte de Dios que esta enseñanza que tenemos de parte de Dios no nos la han dado los hombres, ha venido por revelación de parte de Dios hacia nosotros. Por eso es muy importante, hermano, estar atento a todo lo que la enseñanza nos ha venido enseñando, porque por la escritura iremos mirando, mis hermanos, algunas cosas que no la van ni se escuchan en otro lugar, sino en este lugar de la enseñanza, de donde ella ha salido con un propósito, y es de evangelizar y terminar el propósito de Dios con el cual empezó, que es el propósito de Dios con los gentiles, para luego volver de nuevo a su pueblo de Israel. Hermanos, miren, el pueblo de Israel, ahí hay hombres con grande conocimiento, grande ciencia, mis hermanos, literal y espiritualmente, porque hay cosas que Dios se las ha hecho saber para que entiendan que la existencia de Dios se hace innegable. ¿Sabían eso? Hay cosas que Dios se las ha hecho saber a su pueblo, literalmente hablando, y a nosotros, para que le demostremos al mundo, le demostremos a los ateos y le demostremos a todo el mundo que la existencia de Dios se hace innegable. Y se lo hemos de demostrar cuando se llegue el tiempo y cuando se llegue el momento que la existencia de Dios es innegable de la mente humana. Creer en Dios no cree cualquiera, porque para creer en Dios tiene que serle dado al creyente de parte de Dios. Por eso, hoy, todo lo que haya acontecido en cuanto al propósito de Dios y su pueblo, no es otra cosa que el mismo plan de Dios. Todos los que hayan entendido a Dios, lo entendieron porque era el plan de Dios y fueron predestinados por Dios para que entendieran en la edad que Dios tenía predestinado, entendieran. Nosotros hoy nos ha tocado en esta edad de la palabra vernos diferente, entender diferente, no porque seamos mejores que nadie, es que Dios nos ha llamado con ese propósito para que entendamos el propósito con el que Dios ha estado trabajando y seguirá trabajando. Nada más no con nosotros, mis hermanos. Son muchas las personas que han sido y están predestinadas para que en el tiempo de Dios reciban este mensaje. ¿Saben por qué? Porque vamos a leer algo que Dios quería mostrarle y que se había llegado el tiempo para Dios hacérselo saber a Abraham. Como se ha llegado el tiempo de algo que Dios quiere que hoy nosotros los entendamos. Vamos al Génesis para que ustedes vean por qué dice que la enseñanza de Dios sale de un lugar donde son formados los hijos de Dios. Vamos al Génesis 18 para que ustedes vean una obra ahí. Génesis 18, los primeros versículos los vamos a leer adelante. Los primeros versículos están desde el 1 al 3, donde dice: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí que 3 varones que estaban junto a él. Y cuando lo vio, salió corriendo de la puerta de su tienda y les recibió, y a recibirlo. Y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no te pase de tu siervo. Lo voy a dejar ahí para darle otra información. Recuerden que en esa misma escritura tenemos los versículos ahí tenemos leímos desde el 1 al 3 y tenemos del versículo 10 al versículo 12, que es de donde ahora ahí aparece la información que Dios le dio a Abraham acerca del hijo de la promesa. Pero quiero decirle algo antes de llegar a esos versículos aquí, mis hermanos. Como dice lo que le escribí, que hay un lugar de donde salen o de donde sale la enseñanza, donde son formados los hijos de Dios. Yo quiero preguntarle, para poner nuestro espíritu a viajar con el espíritu de la palabra, quiero preguntarle, estos varones que dice que era Jehová,
Pero aquí habla la palabra que fueron 3 varones. ¿De dónde venían estos varones y dónde se reúnen estos varones? ¿De dónde venían estos varones y dónde se reúnen estos varones? Porque si dijo la palabra ahí que era Jehová y la reunión de Dios siempre ha sido el cielo, este mensaje no viene de la tierra. Ustedes ven por qué que Cristo, el Hijo de la promesa, no viene de abajo. Ustedes ven que dice la palabra en San Juan 3, que dice que hay unos que hablan las cosas de abajo y hay otros que hablan las cosas de arriba. Hay uno que da testimonio de las cosas de abajo y hay otro que da testimonio de las cosas de arriba. Por eso es que Pablo dice que el evangelio eterno, que él vio volar un ángel en el cielo con el evangelio eterno para ser predicado a pueblos, naciones y lenguas. Este evangelio no está en manos del hombre. Este evangelio tiene que venir. Este evangelio lo trae el ángel de Jehová. Entonces, ahora Abraham y Sara, dice la palabra en ese capítulo, después te lo ven entero, mis hermanos. Abraham y Sara en ese capítulo dice ahí la palabra que eran ya gente viejo. Para resumirle y para aprovechar el tiempo, en el versículo 10 y en el versículo 12, ahí habla la palabra de ese mismo capítulo, habla la palabra que ya a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Y al cesarle la costumbre de la mujer y a Sara, es imposible ya para la mente humana una mujer en esa condición concebir. Ustedes saben por qué Dios esperó que Sara le haya cesado esto y que ya Abraham era viejo. Porque si Dios hubiese permitido que Sara, estando su naturaleza buena, concibiera, ese hijo no iba a ser de la promesa, no iba a ser hijo de Dios, sino hijo de Abraham, del cuerpo físico de Abraham. O de las partes literarias que tiene la palabra. Pero cuando ya se ha terminado el mundo con todo lo que ha sido creado, cuando ya toda la costumbre, cuando ya no hay nada en la mente del creyente, es ahí donde Dios funciona. Amén. Es ahí donde el Espíritu de Dios trabaja para que ahora la gloria y la honra sean dadas a Dios. Por eso es que Sara se ríe, porque al principio ya, al ser viejo, dijo, pero ya nosotros en esta edad volveremos a tener deleite. Y dice que se sonrió. En una forma, vamos a decir, como no creyendo, como hizo Zacarías en una parte. Pero dice la palabra, cuando Dios, que no se le va una, que todo lo sabe, se dio cuenta que ella se rió. Ahí entonces dijo Dios, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo difícil para Dios? No hay nada difícil para Dios. Entonces, lo que pasa es, mis hermanos, que la obra de Dios no anda huyendo. Las cosas en Dios no son como el hombre piensa. Las cosas de Dios están en código. Las cosas de Dios están por edades. Las cosas de Dios están para manifestarse en el tiempo que Dios tiene predestinado que cada cosa se manifieste. Porque Dios es un Dios sabio. Dios es un Dios de sabiduría. Y todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho perfecto. Por eso, mis hermanos, Dios quiso que ya a la edad que ya tenía Abraham y Sara, donde ya todo había terminado, porque dice la palabra que Sara era estéril, como también lo era la esposa de Zacarías, y como también lo es la escritura, esta enseñanza, que quiero que leamos esta escritura, mis hermanos, porque no podemos pasar por alto esto. Ustedes saben que para nosotros tener nuestros hijos se necesita una mujer. ¿Sabían eso? Que ningún hombre puede tener hijos si no tiene una mujer. Y una mujer no puede tener hijos si no tiene un hombre. Entonces, como Dios es sabio y Dios no hace nada incompleto, y todo lo que Dios hace, lo hace para el hombre de su voluntad, porque es el único ser que tiene la capacidad de engendrar y concebir ideas. Dios no ha tratado con el animal literal, aunque lo haya hecho. Dios no ha hecho nada para los animales, porque todo ha sido creado por Dios y para el hombre, porque es el único ser que se parece a Dios. Y no hablo de la fisonomía de un ser humano, hablo de una capacidad, de una obra, pero que viene en el ser humano. Entonces, no quiero que pasemos por alto esto, y es por eso que Dios hizo a Adán, y Dios al hacer a Adán, Adán lo tenía todo en el huerto. ¿Ustedes sabían eso? No le hacía falta a Adán nada, una sola cosa nada más le hacía falta. Adán se sentía triste
en el huerto. ¿Sabe por qué Adán se sentía triste en el huerto? Porque dice la palabra que no tenía mujer, no tenía compañera. Y nadie puede predicar sin una enseñanza. Nadie puede dar si no tiene la enseñanza. Porque ¿dónde puede enseñar? Si el profesor no tiene escuela, ¿dónde enseña el profesor? El profesor necesita una escuela. Porque aunque la escuela sea una mata, aquí dijo la palabra que la conversación de Abraham y los 3 varones, para que sigan leyendo, hermano, no le estoy leyendo la escritura, pero ustedes la van a leer después, dijo ahí la palabra que se recostaron en un árbol. Oigan bien, ahí se recostaron. La conversación de Abraham y estos 3 varones, dice que se recostaron en un árbol, en lo que Abraham corrió a la tienda a preparar, a decir, a buscar un becerro y a dar la orden que les prepararan comida y le buscaran agua a los varones para que se lavaran los pies. Entre tanto que esto sucedió, dice la palabra que ellos se recostaron en un árbol y ahí comieron. La información que recibieron fue en ese árbol. Ese árbol no es una mata literal, hermano, es que están debajo de un culto. Y por eso dice la palabra ahí que hay un lugar de donde sale la enseñanza, donde son formados los hijos de Dios. Esta enseñanza no sale de cualquier lugar. Esta enseñanza no sale de la ley. Esta enseñanza viene del cielo de Dios, donde Dios siempre ha estado, porque esta es la enseñanza genuina de Dios, donde son formados los hijos de Dios. Lo que pasa que, como le decía, acerca de tener la mujer, como Dios le dio una mujer a Adán, nos ha dado una compañera a todos nosotros. Dios también tiene su esposa. ¿Sabían eso? Que como todos nosotros tenemos una compañera, Dios también tiene la de él. Y vamos a verlo en Isaías 54. Isaías 54, desde el versículo 1 hasta el versículo 5, por ahí, o el versículo 6. Vamos a ver para allá, para que ustedes vean esta obra aquí. Porque para hablar de los hijos de Dios, tenemos que buscar quién lo concibe, que es esta mujer, que ha venido desde el principio. Isaías 54. Vamos a leerlo desde el versículo 1 en adelante. Dice así: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y la cortina de tu habitación sean extendidas. No seas escasa, alarga tu cuerda y refuerza tu estaca, porque se tenderá a mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no será confundida, y no te avergüences, porque no será afrentada, sino que te olvidará de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrá más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es tu nombre, y tu redentor, el Santo de Israel. El Dios de toda la tierra será llamado. Porque tu marido, dijo ahí la palabra, es Jehová, el Dios de Israel. Ahora, si Jehová es el marido, ¿de qué mujer? De esta mujer. Ustedes sabían que esta mujer es la misma Sara, esta mujer es la misma Eva, y esta mujer ha sido la doctrina, ha sido la enseñanza que Dios en todos los tiempos ha venido y ha traído a existencia los hijos de Dios. Por eso es, mis hermanos, que es una locura cuando le decimos a una persona que María no era una mujer literal, sino que era esta misma mujer. Lo que pasa que esta obra ha venido, mis hermanos, y esta obra se ve con diferentes nombres en las diferentes edades. Miren, se ve ahí que esta mujer dijo ahí la palabra que era estéril. Regocíjate, estéril. Y el apóstol Pablo lo presenta. ¿Cómo dijo la palabra que era Sara? La palabra dijo que Sara era estéril. Pero es estéril hasta tanto no permite Dios el tiempo, porque el tiempo de esta mujer concebir está en la mano de Dios. El tiempo el tiempo de usted concebirle a Dios, el tiempo de yo concebirle a Dios está en la mano de Dios. Mientras tanto, le concebimos al hombre.
Pero cuando se llega el tiempo que se le llegó a Sara, de que ya no hay costumbre, porque miren qué pasa, mis hermanos. Hay agrupaciones que le prohíben a la mujer que hable en la congregación. Hay una congregación, hay una iglesia que se llama la Iglesia de Cristo. Hay otra iglesia, y la nombro porque ustedes se van a encontrar con todas estas prédicas. Hay otra agrupación que le llaman los apartados, que vienen de una doctrina llamada el templo bíblico. Todas estas doctrinas, porque hay un texto bíblico que dice que no le es lícito a la mujer enseñar en la congregación, porque todo ser humano, al ver la Biblia en la parte literal, ve todo fuera, y al ver todo fuera tiene que hacerle un cuerpo de lo que entiende a la palabra. Y como no conoce una enseñanza como mujer, tiene que ver una mujer literal. Y por eso ahora no le permiten a la mujer hablar ni enseñar en la congregación, sino que tiene que ser el hombre. Pero ¿qué están viendo como mujer? Están viendo una mujer literal. Entonces, ignorando que tanto el ser humano como la mujer, cuando la palabra habla en términos plural. Cuando habla de hombre, ahí está también la mujer y el hombre. Porque ¿de dónde saca Dios a la mujer? La palabra dice que Dios hizo a la mujer de la costilla del hombre. Entonces, antes de Dios crear a la mujer, ¿dónde estaba? Estaba en el hombre. Lo que pasa es que el hombre no lo sabía, ni lo sabe, porque para eso tiene el hombre que conocer. Ustedes ven por qué la palabra dice que Adán conoció a Eva. Y José, después que María da luz, dice la palabra que José conoce a María. Entonces, todo está en la palabra. Lo que pasa que esto, al ser una ciencia de Dios, y la ciencia de Dios no es tan fácil para la mente humana, mis hermanos. Al no ser tan fácil para la mente humana, se le hace difícil, porque esto no está al alcance de ningún tipo de ciencia. Esto no está al alcance de ningún tipo de sabiduría. Todo esto se cae, porque esto viene del lugar de lo alto de Dios. Entonces, por eso, Dios es quien tiene en su tiempo el propósito de manifestar su obra, y Él es quien envía. Se llegó el tiempo entonces de que Sara concibiera, y ahora Dios visita a Abraham. Y al visitarle a Abraham, Dios le dijo: ten por cierto que volveré y Sara te dará luz un hijo. Ese hijo lo refiere Pablo, donde ahora la palabra había dicho por la escritura que leyó el hermano José, que Abraham fue padre de muchedumbre de gente. Pero al ser Abraham padre de muchedumbre de gente, no está la palabra hablando de que Abraham fue padre de cuerpo físico. ¿Sabían eso? Porque de Abraham salieron sacerdotes y reyes, y ninguna mujer pare un rey. ¿Sabían eso? Que ninguna mujer literalmente pare un sacerdote. Los sacerdotes y los reyes son hechos porque vienen de un linaje. Alabado sea Cristo. Entonces, mis hermanos, por eso vemos aquí entonces, y por eso le escribí también algo aquí que quiero que lo apunten, que viene combinado. ¿Por qué razón? Hablaba de que los hombres, al no entender la parte espiritual de la palabra, establecen orden y doctrina de hombre, y por eso ven como mujer una mujer literal, y no le prohíbe, ignorando que ellos también son una misma mujer. Porque en Isaac, que es el hijo de la promesa, en Isaac estaba Pablo, en Isaac estaban toditos, porque de Isaac, en Sara, al Sara concebí, y Sara era la doctrina, Abraham tenía una congregación, y en esa congregación habían hembras y varones. Por ejemplo, mis hermanos, trayendo la obra de Dios al presente, en este culto donde nosotros nos reunimos, nada más somos nosotros. Hay mujeres y hermanas. Entonces, cuando la hermana Ana está predicando, cuando la hermana Marfa está predicando, cuando la hermana Ada está predicando, y cualquier hermana que trae un himno o que está cantando, se ve con la mente física que una hermana, o la hermana Ana, o la hermana Marfa está predicando. Pero si es el Espíritu de Dios que está predicando la hermana Marfa, si es el Espíritu de Dios que está predicando la hermana Ana, y ahora el hermano Aníbal y yo concebimos, ¿qué somos nosotros? En esa parte, la mujer, y el espíritu que está en la hermana Ana es el varón.
Y el espíritu que tiene la hermana Marfa es el varón. Porque ¿cuál es la que nos está engendrando? ¿Quién es la que nos está cubriendo? Nosotros concebimos. ¿Quiénes son las que conciben? No son las mujeres. Pero que la palabra está hablando de la mente, mis hermanos. Está hablando de que mientras el creyente no tiene el Espíritu de Dios por la palabra hembra, porque el Espíritu de Dios es a lo que la palabra llama el varón. Por eso es que habla la palabra que todo varón que abría matriz era apartado para Jehová. Todo varón que nacía era apartado para Jehová. Pero también nacen las hijas, porque la palabra dice que a Adán le nacieron hijas e hijos, o hijos e hijas. A Abraham y a todos le nacieron hijas e hijas. Pero ¿qué pasa? No es la mujer la que engendra, es el hombre, es el varón. Pero ¿qué pasa? Es ahí, mis hermanos, todo esto sucede por el hombre no entender la palabra en la parte espiritual. Por eso le escribo algo aquí que quiero que lo anote. Este otro folletico que después lo vamos a leer, lo vamos después a preparar con todas las cosas que quizás no se digan hoy. Y después vamos a hacer algo para dejarlo de recuerdo y de ayuda como manual. Dice así: ¿qué es Jesús como la verdad? Una pregunta. Sabiendo, hermano, que Jesús dice ahí en San Juan 14:6 que Jesucristo es la verdad. Pero que como se lee el texto y se ha quedado todo el mundo leyendo el texto que Jesús es la verdad, el camino y la vida, eso es verdad, que Jesús es el camino. Pero usted tiene que saber por qué que Jesús es la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero Dios quiere que usted sepa por qué es que Jesús es la verdad. Dijo aquí, ¿qué es Jesús como la verdad? Oigan lo que yo le escribo aquí. Todo lo contrario, dice, todo lo contrario que sea dicho de él a través de lo que repite en la Biblia. Todo lo contrario de lo que se ha dicho de él, de lo que repite en la Biblia. Cuando se habla o se predica la Biblia sin el sentido original de lo que está escrito en ella, se habla mentira. Y es por eso que Dios dice que todo hombre es mentiroso. Se lo vuelvo a leer después de la estrofa. Cuando se habla o se predica la Biblia sin el sentido original de lo que está escrito en ella, se habla mentira. Y es por eso que Dios dice que todo hombre es mentiroso. Dice otra estrofa. Todo creyente piensa que está hablando la palabra de Dios al decir lo que dice la Biblia al blanco y negro de la letra. Oigan bien. Todo creyente piensa que está hablando la palabra de Dios al decir lo que la Biblia dice al blanco y negro de la letra. Otra estrofa que le escribo. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Otra preguntita. ¿Cómo encontramos nosotros el espíritu y la vida en la Biblia? Si Jesús dice, mis palabras son espíritu y son vida, cuando nosotros leemos la Biblia, ¿cómo nosotros encontramos el espíritu y la vida en la Biblia? Cuando la entendemos con la visión original con que fue escrita la Biblia, ya que ella es la inspiración de Dios. La inspiración de Dios es la vida de la palabra y es a lo que a los hombres de Dios le llamaron el Cristo. Se lo vuelvo a leer, hermano, para que lo tengan pendiente. La última estrofa dice, cuando la entendemos con la visión original con que fue escrita la Biblia, ya que ella es la inspiración de Dios. Entonces dice la segunda, la inspiración de Dios es la visión de la palabra, a lo cual los hombres de Dios llamaron el Cristo. Ustedes ven que el apóstol Pedro, cuando le preguntó a Jesús que qué decían los hombres que era él, unos dijeron es Elías, otros dijeron algunos de los profetas, pero a Pedro le fue revelado
y dijo, tú eres el Cristo. Observen que Pedro no le dijo, tú eres Jesús. Tú eres el Cristo. Y ahora Jesús le dijo, eso que tú has dicho, no te lo ha revelado carne ni sangre. Ustedes ven por qué la palabra habla. Si a Pedro le fue revelado que Jesús era el Cristo, Pedro ya no era hijo ni de carne ni de sangre. Porque Pedro, Jesús le dijo, eso que tú has dicho, no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Ustedes ven que la carne ni la sangre ni la voluntad de varón trae la visión de la palabra. Estos engendros, estas enseñanzas, estas prédicas no traen la visión de la palabra. La visión de la palabra la traen los hijos de Dios cuando les es revelado, porque aunque sean hijos de Dios, es un proceso, mis hermanos. Leía hoy, esa escritura también está por ahí, para complementar algo que escribo también, la escritura que el hermano nos mandó, que está en Primera de Juan 3, que habla la palabra, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Como la obra de Dios es un proceso tan grande y no quiere que nosotros nos envanezcamos, sino que estemos firmes en la esperanza con la que Dios nos ha hecho hijos de Dios, sabiendo que aún no sabemos todavía en parte lo que hemos de ser, pero sí ya estamos adelantados, porque no cualquiera es hijo de Dios. ¿Ustedes sabían eso? Que no cualquiera es hijo de Dios. Cuando sea hijo de Dios, es el heredero. Aunque sea niño, Pablo dijo en Gálatas que mientras el niño es niño, en nada difiere del esclavo y tiene que estar bajo tutores y curadores. Pero eso no quiere decir que las promesas no sean de él. Lo que pasa es que tiene que esperar el tiempo de la madurez de la conciencia para que pueda poner en práctica los bienes y las obras de Dios. Entonces, por eso es que dice ahí la palabra, mirad cuán amor tan grande nos ha dado Dios para que seamos llamados sus hijos, hijos de Dios. Aún no sabemos, pero cuando Él se manifieste, le veremos y saberemos para qué Él nos ha llamado. Entonces, estar en esa promesa, estar en esa esperanza, no es en cualquier lugar, es en el lugar genuino de donde esta enseñanza ha salido. Salió para Abraham y salió para el tiempo de los apóstoles, porque el apóstol Pablo no inició ahí. Ninguno de ellos iniciaron ahí, iniciaron en la ley, pero ellos fueron rescatados, porque por eso es que Pablo dice, ya no estamos, y por eso es que Pablo dice en esta escritura, vamos a leer, hermano, la exhortación que Pablo le hace aquí en Primera de Corintios, para que ellos vean, porque habían uno, después de leer ese capítulo entero, el capítulo 4 de Primera de Corintios, ahí habla la palabra de un grupo, de unos cuantos que se envanecieron, y por eso Pablo le hace esta exhortación a ellos. Ahí en Primera de Corintios 4, el versículo 14. Dice así: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. Vean bien, hermano, Pablo no lo está amonestando aquí como hermano, ni lo está amonestando aquí como otra cosa, lo está amonestando como un padre, porque por ejemplo, cuando usted habla de hijo, está hablando de un hijo suyo. Pablo está aquí amonestando como a hijo de ellos. Si eran hijos de ellos, ¿quién lo había engendrado? Si ellos eran hijos de Pablo y Pablo está haciendo esta exhortación, ¿quién lo había engendrado? No era Pablo. Pero como Pablo estaba representando a Dios, ya ellos no eran hijos de Pablo, sino hijos de Dios. Y por eso es que Pablo dice así: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos míos, amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Y le voy a leer un par de versículos. Por tanto ruego que me imite. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Más algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, mis hermanos. Porque esto pasa. Por eso no todos los que oyeron el mensaje se salvaron.
Por eso no todos los que Moisés libertó de Egipto se salvaron. Por eso, mis hermanos, Dios nos ayude como lo está haciendo y nos permita el Señor, mis hermanos, mantenernos firmes, conscientes que de lo que hemos creído, lo que tenemos de parte de Dios es algo que no para que nos creamos que ya nosotros lo tenemos todo. No, pero sí estamos conscientes, mis hermanos, que esto que tenemos de parte de Dios es algo que lo hemos recibido de parte de Dios. En esto les agradecemos infinitamente a Dios que Él nos permita siempre, mis hermanos, la humildad, siempre la mansedumbre, de mantenernos siempre por abajo, entendiendo que si algo expresamos de la palabra, si algo decimos de la palabra, no es de nosotros, sino de parte de Él. Gracias al Señor por elegirnos en esta edad, por descender a nuestra bajeza y darnos a entender esta grandeza que ha tenido y tiene su enseñanza. Por eso es que Pablo dice que aunque hayan tenido todos los tipos de ayo, en Cristo no tener mucho. Ayo es quien cría, quien educa. Por eso es que Pablo dice, la ley es el ayo que nos ha llevado a Cristo, pero nos lleva hasta cierto lugar, porque inmediatamente llega la fe, la ley, ya el ayo se queda, porque ya aparece Dios. Por eso es que dice la palabra, que ya cuando el niño es grande y el Espíritu de Dios, ya él tiene la capacidad, ya deja de ser niño. Por eso es que el apóstol Pablo también habla en otro lugar de la palabra, donde él dice que mientras era niño, él jugaba como niño y hablaba como niño. Porque mientras en ese tiempo usted está incompleto, en parte vemos y en parte no vemos, pero con la esperanza y con la promesa de llegar lo perfecto, de llegar lo completo. Por eso es que dice la Escritura que Jesucristo estableció apóstoles y profetas y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos llegaran a la medida de un varón perfecto, a la unidad de la fe. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra dirección, y por eso, mis hermanos, estamos en este propósito, no como vernos como predicadores, no como creernos que ya nosotros lo llegamos, que ya nosotros lo tenemos. No, estamos dando por gracia lo que por gracia el Señor nos ha dado. Entonces, mis hermanos, el tiempo ya es corto, nos quedan pocas cosas, pero quiero hablarle acerca de estos últimos versículos de Génesis 10 al versículo 12, que habló la palabra ahí y que le escribí, que hay un lugar de donde sale la enseñanza, donde son formados los hijos de Dios, y que este mensaje trae la simiente de Dios y por él los hijos de la promesa. Vemos ahí que el apóstol Pablo en Gálatas dice aquí la Escritura que ellos no eran hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Hablando la palabra que como Isaac, que fue quien dio a luz Sara, también el apóstol Pablo, todito ellos y todito nosotros que hemos pasado a ser parte de este cuerpo, de esta enseñanza, podemos asegurar y podemos decir que nuestro Padre es Dios. Y como dijo Pablo, que ellos no eran hijos de la esclava, sino de la libre. Nosotros, hermanos, podemos decir, y en esto les agradecemos, no ensalzándonos, no haciéndonos, sino conscientes cada día más de que esta enseñanza que nos han enseñado, que nos ha engendrado como hijos de Dios, es la verdad de Dios. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué les digo esto? Porque eso es lo que nos hace a nosotros y es lo que nos ha hecho diferente. ¿Por qué nosotros no estamos bailando en toda la fiesta? ¿Por qué no estamos bailando en todos los cultos? ¿Por qué no estamos corriendo con el mundo? ¿Por qué no estamos? Porque dijo la Escritura que leímos que en el mundo estaba. Vean bien, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo a él no lo conoció. Por eso entonces, el que no conoce a Jesús, es imposible que la palabra lo haga hijo. Porque, por último, mis hermanos, que ya el tiempo se está acabando, para ustedes pasar a ser hijos de Dios, lo primero que tienen que hacer es creer en su nombre, dijo ahí la Escritura. Porque a los que creen en su nombre, dijo ahí, a los que creen en su nombre, Él le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Oiga bien,
A los que creen en su nombre, no creer en una expresión, porque cualquiera, hay un Jesús que está en la mente de todo ser humano, que lo ha predicado Roma y que lo tienen en todas las iglesias católicas como un muñeco y como un hombre de los ojos azules. Ese no es Jesús, sino el verbo de Dios, que dijo la palabra que en el principio era el verbo es con Dios y el verbo es Dios. Ese verbo, esa luz vino al mundo, Israel, porque cuando habla la palabra del mundo no habla de lo global, habla del mundo, pero como el mundo de los gentiles ha tomado asiento en la palabra, ha pasado a sustituir a ese Israel literal. Por eso es nuestro trabajo, hermano, nuestra esperanza de seguir avanzando, seguir escudriñando esta escritura, porque hay un gran trabajo de evangelización, de concientización, no de reunir gente, porque nuestro trabajo como universidad divina es de formar a Cristo. Vean bien, hermano, que hay un trabajo de la religión y que están recogiendo personas para Dios, porque es un plan, es un programa, man. Pero ¿qué pasa? Les dije al principio de la universidad divina. En la universidad divina se van las personas a donde le han de ser formada la facultad. Entonces, en esta enseñanza que Dios utiliza a los hombres que pasan a ser los ángeles, porque Gabriel es el que lleva el mensaje de donde María le concibe a Jesús. Hoy Gabriel tiene que aparecer. ¿De dónde? ¿A quién usted cree que Gabriel ha de utilizar? ¿Y dónde usted cree que Gabriel está? Gabriel puedo ser yo hoy mismo, y no se lo voy a decir que soy yo para que la mente no se vaya, sino que usted lo descubra. Gabriel puede ser el hermano Aníbal. Gabriel puede ser la hermana Ana, porque hablé de la mujer que si el Espíritu de Dios, si el mensaje de Dios está en Ana, Ana llega a ser delante de Dios. ¿Sabían eso? Si el mensaje está en la hermana Marfa y la hermana Marfa está trayendo el mensaje de Dios, Marfa es el ángel de Dios. No, oigan bien, que no tiene que ver la fisonomía de la persona, porque cuando se habla de un doctor, cuando una hermana tiene la facultad de medicina es un doctor, no una doctora. Le dicen doctora por acotejar el cuerpo femenino, pero la facultad son varones todas, mis hermanos. Así es, mis hermanos, que el Dios de paz y el Dios de misericordia siga haciendo lo que está haciendo con todo esto nosotros, hermanos. Hoy todo esto lo tengo organizado en un folleto, y si el Dios nos permite, mis hermanos, a los hermanos, ya el hermano Aníbal ya hay planes de verlo, pero la hermana Miriam, el hermano Gabriel, el hermano Panchito, la hermana Ada, quiero exhortarle a todos mis hermanos que aquí en República Dominicana no tienen un hogar, porque yo pienso y cuento con ustedes. Si Dios me abre puertas para dar lo que tengo de parte de Dios, yo voy para allá. Si Dios nos permite andar del mundo, pues nosotros vamos a visitar Israel. Mis hermanos, ¿sabían eso? Nosotros, si Dios nos lo permite, este mensaje es el que ha de despertar a Israel, que aunque no estemos en la parte física, en lo que estamos enseñando estaremos. Después yo le hablaré personal a dónde hemos de regresar, porque no morimos, mis hermanos, solamente este cuerpo se transforma. Después yo le hablaré de todo eso. Que la paz de Cristo siga avanzando en cada uno de nosotros, mis hermanos.